Buenos días. Buen día. Bien. ¿Cómo va? ¿Prenden la camarita? Buen día, profe. ¿Cómo andan? ¿Sobreviviendo? Con frío. Bueno, vamos a... Primero, por favor, Claudia, silencia el micrófono. Sí. Bueno, hoy vamos a tener clase hasta 10 menos cuarto, más o menos. En algún momento me conecto desde el celu. Primera cuestión. Hay un nuevo material sobre la nación, que es uno de los temas que, que, que teníamos que tratar, no me acuerdo en el cronograma para cuándo, el tema de nación, nacionalismo. Bueno, hay una interesante charla que tuve con dos profesores, que la subí a mi canal de YouTube, no sé si la vieron. Bueno, para eso yo les había pedido que se suscriban para ir recibiendo automáticamente las novedades. Vos sí, Claudia, seguro que sí, porque estás firme firme junto al pueblo. Pero digo, para el resto, que estén atentos. ¿Quieren que les pase el link del canal? ¿Alguno de ustedes sabe de qué estoy hablando? ¿Todos lo tienen claro? Bueno, por las dudas voy a pasar de nuevo el canal y allí está subido el video. Ese es un material obligatorio, por supuesto, que entra para las futuras evaluaciones, sobre el que vamos a trabajar hoy con una breve actividad sincrónica. Ahí está abriendo. Bueno, reflexiones sobre los usos políticos, culturales y religiosos del término nación o de nación. Ese es el... ¿Alguno de ustedes ya lo había visto en sus notificaciones? Para quedarme tranquilo de que le llegan. Claudia, Mauro. No, a mí no llegó la notificación, ¿eh? En general no llegan, yo porque entro al canal. Bueno, porque cuando uno está suscrito a un canal, deberían aparecerte, ¿no? Bueno, ese es el Profe, canal. no me llegó, Deberían no me aparecerme llegó, notificaciones. yo lo vi en YouTube, perdón, en Instagram, la parte que habla usted que son 7 minutos, eso sí lo vi. Sí, sí, sí. Eso, pero no, de YouTube no recibí nada y me lo acabo de ver Claro, yo recién. tampoco estoy Dice un día recibiendo. subido. Bueno, ahí está el link del canal y específicamente el link de la charla es este. Pero suelen llegar, si ustedes se fijan en las suscripciones, ahí les aparecen las novedades. O sea, hay que chequear las suscripciones, novedades en los canales que ustedes estén suscritos. Para quienes les interese la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo, de todo el entorno del Riachuelo, ayer subí un documental espectacular, dura 20 minutos, pero tiene un trabajo no solo de revisión histórica, sino de edición, de superposición de imágenes de pasado y presente, espectacular. Bueno, entonces,
Eso por un lado. Por otro lado, como hemos tenido varias actividades asincrónicas, me gustaría darles alguna devolución aquí en clase. Digamos, usar el ratito que vamos a tener hoy para hacer un breve repaso, contestar dudas, consultas, comentarios y comentar algunas de las actividades asincrónicas, no todas, por supuesto, pero o si ustedes quieren alguna en especial, que me refiero a alguna en especial, la vemos. Pero, por ejemplo, yo no voy a nombrar a nadie, ¿sí? Solamente lo voy a poner como ejemplo y quienes lo hicieron sabrán que están aludidos. Trabajo práctico número 1. Primero, recuerden que cuando presentan un trabajo práctico, hagan una mínima presentación, es importante, ¿no? Porque el día de mañana van a tener que poner, ¿no? Juzgado tal, juez tal, secretaría tal. Bueno, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, carrera de abogacía, toda esa cuestión formal es importante. Alumnos, cátedra, perfecto. Son uno, dos, tres alumnos o alumnas. Bueno, sin mostrar los nombres, yo voy a compartir pantalla para que todo el mundo vea lo que estoy viendo yo. Y el que quiere que muestre su nombre no hay ningún problema, porque en realidad acá de lo que se trata es de mejorar, ¿no? De darles herramientas para que hagan mejores trabajos. Ahí se ve la pantalla mía. Sí, profe, se ve. Bueno, fíjense, son 3 personas que presentaron esto. Está bien, o sea, hay un intento de poner algo. Un párrafo largo, segundo párrafo en conclusión. A ver. ¿Lo ven todos y todas? Muy bien. Entonces, y lo que digo va de cara a lo que les voy a encargar hoy mismo. Primero, una actividad asincrónica, por eso les damos, o sea, cuando nace la cuestión, el concepto de actividad sincrónica es, digamos, el de completar las horas del dictado de clase. Pero produce estas cuestiones, porque este es el primer trabajo que habían entregado a otras personas, o sea que se vale, digamos, no es un trabajo práctico con mayor elaboración, sino que se supone que lo hicieron ahí en el tiempo de clase. Entonces, no, vamos a dar más tiempo, como venimos dando, más tiempo, y máxime si son 3 personas no pueden escribir 2 párrafos. Porque no, es como una presentación para sacarse de encima la actividad y no cumple el objetivo. El objetivo es que ustedes vean el material, lo discutan, lo debatan y que cada uno aporte, que tengan un aporte sustancial. Por eso vamos a pedir mínimo 3 carillas, sacando la carátula. ¿Sí? Bien. Después, otro. Vamos a las últimas.
Bueno, eh, trabajo práctico. Fíjense. Eh, Trabajo práctico y el nombre del alumno o alumna. No hay ninguna carátula más que esa, un dato más que ese. 1. ¿Cuáles son las principales justificaciones para el proceso de descentralización? Justificación democratista, democratizar la democracia entre comillas. O sea, justificación republicanista, justificación sistémica, y la comilla no se cierra. Justificación por aplicación del principio de subsidiariedad. Está bien, es un resumen. Es como si fuera un apunte que se le da a otra persona para, bueno, mirá, va por ahí, o para, digamos, material de estudio. Tampoco eso es lo que pedimos. Porque ustedes tengan en cuenta que el que lee ya se supone que sabe de qué habla el texto. ¿Sí? Entonces, después, es un resumen, copy-paste de lo que dice el texto. Ahora después, identificar las ideas principales de las exposiciones del video de YouTube. El Estado y su funcionamiento, análisis de la tecnocracia y la burocracia. No hay relación. O sea, son 2 páginas o 1 página y media de, digamos, exposición de lo que dice el texto. Y por ejemplo, hay una cuestión ahí un poco confusa, pero película no renuncio. Película no renuncio. Miren, vamos a mostrar. Sin nombre, por supuesto, esto es para mejorar, para que ayudarlos a entregar mejores trabajos. ¿Ven todos ahí? ¿Están viendo? No los veo, ¿eh? Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, película no renuncio. Hay que citar la película bien, con un link, sin nota al pie y el link, entre comillas, no renuncio. Poner del director tal, año tal, algún dato más académico. Bueno, muestra la democracia desde adentro. Atornillado a su escritorio un sentimiento de pertenencia, ser burocrático, es puestero por definición, no tiene ningún principio ético, hasta que llega, bueno, un poquitín más de elaboración, una dedicación un poco más a la referencia, de qué película es, de qué año es. Eso fue lo que yo dije en el video. Eso de lo de puestero, ustedes tienen ahí la entrevista en el canal de YouTube al Julio Cruciani, el juez, él me lo decía. Son puesteros, o sea, como que personas que no les importa un día ser director de aduana, otro día ser diputado, otro día ser candidato a concejal, no importa. Que van como si fueran una calecita dando vueltas ahí por el Estado. No tienen principios, me decía. Bueno, tiene que ver con eso. De ahí saqué eso de puestero. ¿Qué pasó con mi cámara? ¿Murió? Ahí está. A ver si. ¿Entienden lo de puestero? ¿Quién quiere ser puestero? Sería un título, ¿no? ¿Quién quiere ser puestero? Y sí, es eso, el puestero es parte, cuando nosotros hablamos de gobierno, justamente es la diferenciación entre gobierno y Estado. Estado como conjunto de instituciones de carácter permanente, con una burocracia de carácter permanente, de carrera,
hablando de carrera, también subí a mi canal una entrevista al que creó el Servicio Exterior de la Nación, o sea, la carrera para entrar a formar parte del cuerpo diplomático. Entonces está esta cuestión de, claro, están las personas que se forman años y años, como ustedes, que se reciben de abogados y que después hacen la carrera de servicio exterior y entran a una embajada o a ocupar algún puesto. Y después viene Miguel del Cel, que sería el político, o el que designado por el político, como embajador. Entonces, claro, conviven, y esto pasa en el Estado en general, ¿no? O sea, conviven personas, digamos, con formación, con trayectoria y con carrera, con paracaidistas, o sea, gente que, y encima que ocupa los puestos más importantes. Entonces ahí hay un tema. Cuando Cruciani se refiere a los puesteros, claramente se está refiriendo no a la burocracia de carrera profesional, sino a este tipo de personas que pertenecen a un gobierno. Entonces, a eso me refiero, gobierno como conjunto de personas que temporalmente ocupan los cargos del Estado. Temporalmente. ¿Ven la diferencia? El gobierno de Macri, el gobierno de Cristina, el gobierno de Alberto, o sea, que tiene su propia agenda. Entonces, si Mauro es una persona de confianza, y bueno, es como que un día va a estar acá, un día va a estar allá. Esto pasaba mucho en la época de Menem. Los ministros que iban rotando y que iban, bueno, Sergio Massa, ustedes fíjense hoy también, ¿no? Muchos de los que están en el Poder Legislativo ocuparon cargos ejecutivos, cargos provinciales, cargos municipales. El intendente de Avellaneda está en el ministerio, ¿ven? O sea, ahora cuando Cruciani dice puestero, se refiere a la ausencia de vocación de servicio que debería caracterizar a alguien que ejerce una función pública. Más bien el interés mezquino, privado, de un beneficio propio, ¿no? De mantener un cierto estatus económico y punto. No le importa ni conocer la función, ni mucho menos dar un servicio público. Distinta es la situación de la burocracia de carrera, que, digamos, también podemos referirnos a las limitaciones, que pueden, bueno, en el caso de la película No Renuncio, bueno, el tipo era un burócrata de carrera, justamente, el gobierno de turno lo quiere limpiar, lo mandan ¿no vieron ahí? A Alaska, no sé dónde lo quieren mandar, y el tipo dice, yo no tengo ningún problema, mándenme donde quieran, yo quiero seguir cobrando mi sueldo todos los meses, ¿no? La obra social y no sé qué, bueno. Es un poco una parodia de jueces y juezas de la Corte Suprema. Porque claro, esta es una parodia de un personaje menor, ¿no? El director no, ¿qué era el tipo? Trabajaba en el correo también, no sé qué era, algo de eso. No, la administración de pesca. Ah, de pesca, sí, que daba los permisos para la pesca, bueno. Las autorizaciones. Ponía los sellos. Ponía los sellos, bueno. Pero también lo de casa. Claro, tenemos en este momento, justamente que la próxima vamos a hablar sobre el fallo de la Corte, hoy no vamos a llegar, que está tan en boga el tema de la Corte Suprema y su posición sobre el decreto que suspendía las clases. Elena Hayton de Nolasco tendrá que estar jubilada ya. Carlos Fay, en paz descanse, se fue de la Corte Suprema a los 92, 93, no sé si 94 también. Estamos representando, teatralizando con personajes menores esto, pero nosotros en Argentina tenemos ahora ejemplos paradigmáticos en el más alto cargo del Poder Judicial de personas que no se quieren ir, atornilladas a su cargo.
Entonces se habla de la democracia, la renovación, de los cargos, dar lugar a las nuevas generaciones, de la boca para afuera. ¿No les parece? La Constitución dice, a los 75 tenés que jubilarte. Fin de la historia. Ahí tendrán las cosas, debe tener 80. O sea, hay que chequear la información. Bien, entonces, claro, vamos a pedir un poco más de elaboración. En este caso era un trabajo individual, pero a ver, no tanto resumen del texto, sí háganlo para ustedes, pero lo que entregan ya es que sea pura elaboración y relación del texto o de algunas cuestiones teóricas que las aplican al video o a la película en cuestión. Un poco lo que yo hice en las clases, que están grabadas. Bien, vamos a otro ejemplito más. O a ver, ¿alguno de ustedes quiere que veas específicamente su trabajo? ¿O elijo así al azar? A ver. Profe, lo que pasa es que disculpe, ¿me escucha? Sí. La primera pregunta era describa los 4 tipos de fundamentación de la burocracia. Y solo pedía definiciones, la primera, después, no, en las otras, obviamente en la tercera, me parece que es donde había que relacionar Bueno, y... está bien. Pero en todo caso, según el texto tal, o tal autor, o sea, no entreguen el trabajo tipo apuntes personales, denle un formato. La lectura indicada fue tal, la cita, extraída de tal libro. Según ese autor hay 4 tipos, a saber. Está bien, Mauro. Y después, bueno, en este caso había mucha más cita del autor que análisis propio de la película. O sea, la idea es que ustedes, a través de la clase, si no pueden ver la película, que vean atentamente los fragmentos que se muestran en la clase. ¿Sí? Que busquen también ustedes en YouTube alguna información más y que hagan la relación. Porque las películas son eso, son teatralizaciones o ficciones en las que cada personaje representa un colectivo, no es... este tipo no representa a un colectivo de personas, a una cultura, a una forma, digamos. El personaje del gobierno representa también a otro colectivo, o sea que cada personaje es representativo de una práctica cultural de un determinado grupo, en todas las ficciones. Entonces está bueno que ustedes relacionen esto con el tema que se plantea, ¿no? Sindicatos, burocracia, gobierno, no sé. A ver, ¿alguien le quería decir algo o había comentado algo? Es el empleado estatal puestero, forma parte del sistema burocrático. No, Ludmila, lo que yo quería decir era, el puestero tenía que ver con el que no tiene ningún tipo de principio ético. No tiene, miren, la palabra profesión viene de la fe, de profesar, ¿no? Como un acto de fe. Bueno, la vocación es la profesión. Yo, por ejemplo, soy profesor. Cada uno de ustedes es profesor o profesora de lo que quiera hacer, ¿no? El que profesa la fe. O sea, yo soy profesor y tengo la vocación. Todos los que estamos aquí en la cátedra lo somos, o sea, una fuerte vocación. Daríamos clases gratis. De hecho, yo di clases gratis tantísimos años acá en la UBA. ¿Por qué? Porque tenemos la vocación. No sé de dónde sale la vocación, es de lo que viene, ¿no? Es un sello que nos viene. Ahora, el puestero no tiene ninguna vocación de nada. O sea, miren, escuchen. Estoy pensando en una anécdota que me contó, porque, de nuevo, Julio Cruciani, señor mayor hoy,
quería armar un poco sus memorias. Recuerdo que fue un juez muy, muy, muy mediático en la década del 90. Fue el que metió presos a varios funcionarios del peronismo. Era juez penal económico en Comodoro Pi, con la importancia de un juez federal, claramente, y tuvo en sus manos, juez de primera instancia, pero tuvo en sus manos causas muy, muy mediáticas, aduana paralela, causas de corrupción, en fin, era un juzgado, él era un juzgado permanentemente visitado por periodistas. De hecho, si ustedes, bueno, no van a recordar, pero el primer funcionario que mete preso, digamos, de alguna manera fue Fassi Lavalle, que era el secretario de Turismo de Menem. Claro, bueno, es eso del acomodo a los familiares, ¿no? Algo que ilustra lo que les estoy diciendo, el puestero. Eh, Ahora, él, en algún sentido, digamos, exactamente, para que no está capacitado, sino acomodado, bueno, no solo legislador, no sé ahora, qué sé yo, no quiero hablar de lo que no conozco, pero a mí me ha tocado ir a juzgados donde atendía el sobrino, el primo, y atendían en pantufla casi, les importaba nada, la formalidad, o sea, gente que uno veía que estaban asegurados, tenían asegurado el puesto, o sea, este tema, a ver, el favoritismo, el nepotismo, ¿tiene que ver con lo que estamos hablando? Y sí y no, pero sí el favoritismo, el puestero es hijo del favoritismo. Ahora, el burócrata de carrera no sé si aplica al concepto de puestero, porque vayan a cualquier ministerio y hay escalafones, o sea, hay gente que hace años que está ahí y que va subiendo de escalafón y que tiene toda una, incluso en el Poder Judicial, por supuesto, que tiene una gran formación. No ese es el puestero es el político, ¿sí se entiende? La diferencia entre político y carrera. Puestero es el que en un momento determinado proviene de un grupo que tiene poder y cae. Ahora, el puestero es el que dice, sí, yo no tengo problema, poneme de director de pesca o poneme de senador, ningún problema. Mientras cobra el sueldo. Ahora, fíjense, acá Cruciani relata una anécdota, bueno, en estas memorias en las que estábamos trabajando, donde pinta muy bien lo que sería un puestero. Ahí estoy abriendo el archivo para que vean. O sea, la lógica, ¿no? Del puestero. Eh, un segundo, ¿eh? Estoy buscando.
Fíjense. Dice Cruciani, que hoy debe tener 80 y largos, ¿no? Bueno, un día me indigné. ¿Me escuchan bien? Pues no los veo, ¿eh? Sí, se escucha bien. Un día me indigné con el mozo de un bar al que solía asistir. Dispongo de dinero bien habido. Aparte de haber heredado, he vivido honestamente con mi trabajo. No le debo nada a nadie, pero tampoco me sobra. Por lo tanto, cuando doy una propina, es proporcionada y lógica. Por ejemplo, si pido un café que vale 50 pesos, a lo sumo dejo 10 pesos de propina. Bueno, esto imagínense que fue hace un tiempo, ¿no? Hoy ya el café, ¿cuánto vale? No vale 50 pesos. Bueno, 200 pesos. resulta ser que a ese bar del que yo era habitué, asistía un personaje de tercera línea, escuchen esto, de tercera línea del gobierno menemista. Él me decía, mire, ustedes lo que ven son la primera línea, los que salen en los medios, a lo sumo la segunda, pero ni se imaginan los que son los de tercera, los de cuarta, los de quinta. O sea, gente que, bueno, en algunos casos no tienen ni la más mínima elemental formación, ni escrúpulo, ni nada. Bueno, tercera línea del gobierno menemista, acompañado siempre por varias señoritas de dudosa profesión. Y pedía champagne importado a granel, quizás sin tomarlo realmente, sino para darse aires de poder. Y dejaba sumas disparatadas de propina. Y yo comprendo que el mozo lo atendiera con deferencia por esas grandes propinas, por más que supiera que ese personaje en realidad era un corrupto. Lo que me indignó era que ese mozo me atendía con lentitud, dándole prioridad al mencionado personaje, siendo que a mí me conocía, sabía quién era, alguien del barrio de toda la vida, sabía del cargo que tenía y que no robaba, etc. Eso lo sabía perfectamente bien ese y otros mozos del lugar. Pero claro, como no le daba la propina exorbitante, me atendía de esa forma. Hasta que un día me harté y le dije a viva voz, yo podría darte 2.000 pesos de propina con dinero afanado, pero esa guita en realidad sería de tu mamá, de tu familia y tuya. Bueno. El puestero es ese, ¿no? El que va y consume champán y que se gasta disparate, o sea que la plata no es como que le brota como maná del cielo, ¿se entiende? ¿Sirve la metáfora? Bien. Entonces, por ejemplo, y acá sí nombro, Belén Gardela, Maximiliano Rodríguez y Renata Loyoy, presentan algo más elaborado y en el trabajo número 1, lo cual es meritorio también porque es ya en el 1, algo un poco más, ahora van a ver, más parecido a lo que les estoy pidiendo. ¿Lo ven acá? Bueno, primero hay que dejar respetar las sangrías, ¿no? Sean prolijos con eso también. Pero una breve introducción. La actividad del día de hoy consiste en tal o cual cosa. Universidad de Buenos Aires, trabajo práctico número 1, teoría del Estado y la cátedra, mi nombre o el nombre de quien les encarga el trabajo. Bien, la comisión. Y fíjense, utilizamos esta frase, citan una frase, para conectarla, y citan el libro, falta la editorial, para conectarla con diferentes textos y contenido visto previamente en la clase.
especialmente el golpe de Estado de 1976. Bueno, y ahí hace una relación con el tema del golpe de Estado. No voy a evaluar el contenido, ¿no? Sino que, digamos, y después dice, un último punto a conectar es el de la participación política. Y hay ahí un análisis. O sea, está bien, es correcto. Es correcto, o sea, no es un copia y pegue, eso quiero decir. A esto vamos, no. No es un resumen de lo que dice un texto, de lo que dice una clase, sino que hay alguna relación. Bueno, de lo que plantea acá tal autor, me llama la atención esto, o se me pide que relacione esto, este concepto, con este otro, o este concepto, o esta situación que se plantea teóricamente. Cuando los ciudadanos participan, se empoderan. Bueno, esto lo dice un autor, teóricamente, desde la teoría. Esta frase a mí me parece muy bien representada en la escena de jubilado que va a protestar en la oficina pública. ¿Se acuerdan? O sea, lo de... ¿cómo se llamaba el tipo? Daniel Blake. Bueno, de ese tipo de actividad les pido que hagan. Y si mínimo 3 carillas, y si son 3 personas en un grupo, máximo 4, bueno, más desarrollo quiero. Sí, profe, pero ¿no lo podrían dar con más cantidad de tiempo? Porque el primero lo dieron para entregar a las 12 y después a las 5 de la tarde, y hay gente que trabajamos. Por eso aclaré, Jennifer, que vamos a dar tiempo. Que los primeros fueron ahí, digamos, medio a las apuradas porque se los habíamos pedido con poco tiempo. Por eso dije al principio que vamos a darle más tiempo. Sí. Bien. ¿Dudas, consultas sobre los temas que vamos viendo? Bueno, ahí hoy ya tenemos una clase que es la de la Nación, que van a tener que ver. Ahora les doy algunas pautas. Seguimos generando contenido. ¿Sí? El día miércoles, después vamos a hacer el anuncio en el campus. El miércoles ustedes no tienen clase, pero por ahí pueden, a esta hora de la mañana. Tenemos un invitado de Brasil, Plauto Cardoso, que va a dar una clase sobre cine y derecho, con un par de películas. Bueno, las pautas van a estar ahí en el campus. Para quienes tengan tiempo, intégrense, porque Plauto también es un profesor de teoría del Estado, o sea que tiene todo nuestro enfoque. Pero bueno, a ver, también les voy pidiendo que lean el fallo de la Corte, para ir cerrando, para que vayamos poniendo en orden la cuestión. A ver, uno de los temas fundamentales de nuestra materia es el de la división de poderes. Todavía no vimos nada sobre eso, ¿no? No, profe. Bueno, a ver, si ustedes tuvieran que decir, ¿cuáles son las características centrales del Estado argentino? Primero, que es un Estado-nación. Ahí tienen una clase para ver hoy sobre ese tema. Sobre reflexionar sobre la nación. Para los que vieron mi breve presentación en Instagram, que hablamos mucho del Estado, pero nos olvidamos del otro componente fundamental, que es el que le da vida al Estado. La nación. También tendríamos que decir, artículo 1, ¿el Estado dónde está? Está en la Constitución. El Estado es la Constitución. Artículo 1 de la Constitución, el Estado declara que su gobierno, el gobierno federal, es representativo, republicano y federal. Son las 3 grandes características. Cuando se habla de representativo, estamos hablando de
la democracia representativa, del sistema electoral, tema sobre el que tendremos que hablar un poco más adelante, porque este es un año electoral, todavía no sabemos bien, pero bueno, qué va a pasar, pero ahí estamos hablando de sistemas electorales. Hay clases en mi canal sobre sistemas electorales, así que ya iremos a esa cuestión. Tenemos que hablar de las características de la democracia representativa, de partidos políticos, de elecciones, de campañas electorales, toda esa realidad. Federal, la cuestión del federalismo también está tocada en la sentencia de la Corte. El federalismo tiene que ver con un reconocimiento de autonomías estatales. Nosotros llamamos provincias. Y también hay un reconocimiento de los municipios en la Constitución del 94. O sea, el federalismo tiene que ver con la descentralización del poder. No está el poder concentrado solamente en un ámbito determinado, sino que las competencias están repartidas y se les reconoce competencias a otras unidades gubernamentales. En el caso del fallo de la Corte, lo que se discute es justamente, una de las cuestiones es esa. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene autonomía, por eso es autónoma. O sea, hay una autonomía constitucionalmente reconocida, y eso, digamos, es lo que la Corte le reconoce, sin discutir el contenido del decreto, en el sentido sanitario, sí en el sentido jurídico, federal. No se puede disponer por decreto una medida pasando por sin consensuarla con la autoridad jurisdiccional correspondiente, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todo caso, lo que dice la Corte, pónganse de acuerdo. Bueno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema del riachuelo? La jurisdicción ahí compartida, bueno. Toda medida de gobierno tiene que tener el acuerdo de ese ámbito jurisdiccional. Claramente el AMBA incluye a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobierno nacional, con el acuerdo con el consentimiento de la provincia de Buenos Aires, no puede tomar medidas sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por más que comprenda desde el punto de vista sanitario el AMBA. Sanitario, comercial, cultural, también si quieren, no sé. Pero hay un tema estrictamente jurídico que tiene que ver con quién es el que toma las decisiones en un ámbito territorial determinado. Y las decisiones sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las tiene que tomar la autoridad correspondiente. ¿Me siguen? Bueno. Y el tema de republicano tiene que ver con, entre otras cuestiones, el control del poder, etcétera. Claro, ahora podemos referirnos brevemente a eso, pero tiene que ver básicamente lo republicano con la división del poder. La república en términos de, no la república romana, sino la república tal y como la entendieron en Estados Unidos. Cuando se diseña el sistema constitucional norteamericano, se va a entender que la república es sinónimo de división de poderes, básicamente. Ahí se toma toda la teoría de la división de poderes, teoría en el sentido de que se considera algo, digamos, dañino, nocivo para la libertad humana, el poder absoluto. Absolutamente, tener el poder absoluto implica que un mismo grupo de personas, puesteros, un día ocupen el poder ejecutivo, un día ocupen el poder judicial y otro día ocupen el poder legislativo. Básicamente, el poder absoluto es aquel en el cual un grupo de personas atiende todos los puestos. ¿No? Quiero decir, elaboran las normas o fijan cuáles son las reglas de juego y después resuelven los conflictos, aplican las penas. Bueno, justamente esta cuestión de la división de poderes tiene que ver con que el diseño institucional
no le reconoce el poder, la suma del poder público, no le reconoce el poder absoluto a ningún poder establecido constitucionalmente. Entonces, tiene que ver básicamente con la división de poderes. Y este es un tema fundamental que hace al fallo. Porque, por ejemplo, Berchol suele decir, no, el Estado, hay un poder estatal y está dividido funcionalmente, pero el poder es uno. No, yo no coincido. En realidad, depende de la dinámica política. Desde el punto de vista constitucional, claramente no hay un poder. Por lo menos hay 3 grandes poderes, por supuesto, a los que podemos agregar organismos de control, pero básicamente lo que nos, digamos, cuando hablamos de división de poderes, y tenemos una clase también en el canal sobre división de poderes, de lo que estamos hablando es de dinámicas, no de algo, digamos, que podamos determinar con exactitud y que sea válido para todo tiempo y lugar. Desde el punto de vista jurídico, efectivamente no hay un poder. De hecho, la Constitución se refiere a poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. A esa partición horizontal del poder hay que sumarle la cuestión del federalismo, que es una partición vertical del poder, la descentralización. O sea, el poder está repartido entre el Estado Nacional, las provincias, los municipios, y a su vez el poder, cada uno de esos poderes, desde el punto de vista horizontal, también está partido en 3. Ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es la teoría. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿podemos decir que hay un poder o que el poder está dividido en tanto y en cuanto podamos advertir que las personas, que ahí viene el concepto de gobierno, ahí vienen los puesteros, viene el concepto de gobierno. No quiero decir que los gobiernos sean puesteros, para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Los que ocupan cargos temporales, los que están en el poder por un resultado electoral. Entonces, van a ocupar con más intensidad esos cargos cuanto más apoyo popular tengan. Entonces se llama legitimidad popular. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo efectivamente advertimos que hay división o no de poder? En la época de Menem, ¿qué pasaba? Ganaba las elecciones con amplio margen, tenía legitimidad popular, y su cuerpo gubernamental, sus personas de confianza, o las personas que designaba ese gobierno, ocupaban los principales cargos dentro del Estado, dentro de la estructura estatal, a nivel nacional y federal. Entonces, poder legislativo, por supuesto, y poder judicial, lo primero que hizo Menem fue ampliar el número de jueces de la Corte Suprema y designar 4 jueces. Entonces, y aparte había todo una fuerte presencia en la justicia federal, en fin. Entonces ahí lo que podemos decir es que la división de poderes era más teórica que práctica, por el sencillo hecho de que muchas de las personas que ocupaban los principales cargos en los 3 poderes del Estado respondían al gobierno de entonces. Porque yo puedo decir, Jennifer, que tengo independencia, pero siempre te doy la razón. Entonces, es una independencia de mentirita. O casualidad, soy independiente, pero siempre te acompaño, siempre te apoyo, siempre te doy la razón. Entonces hay una relación ahí de, digamos, falta de independencia de criterios, por lo que fuere, por convicción, por la buena, por convicción o por corrupción, no importa esto en el sentido de que en la práctica, si yo siempre digo que sí, yo ocupo el cargo de contralor, pero siempre que te controlo te avalo todo lo que haces, entonces
o porque soy incorrupto, o porque efectivamente coincido casualmente con todo lo que haces, bueno, no solamente yo, recuerden que nadie es único, siempre representamos un colectivo. Nuestro grupo de auditores siempre encuentra que está todo perfecto. Bueno, en este caso, advertimos que efectivamente hay una división de poderes. Por lo menos en este tema, sobre este tema puntual, en estos momentos la Corte Suprema está tomando una decisión contraria a lo que el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires habían dispuesto. En el momento la está tomando, no es que la resolución viene 2 años después, cuando ya el tema pasó, no, en este momento, y está poniendo un freno. Esto es claro. Entonces ahí uno puede decir, sí, por más que estemos o no de acuerdo, podemos decir, sí, efectivamente hay un ámbito institucional donde se toma una decisión que frena a la otra. Esa es la división de poderes. No digo que sea para todos los casos, estamos hablando puntualmente de este caso. Tomar una decisión opuesta al interés del gobierno del momento, en el momento más difícil de la pandemia, implica tener un importante nivel de independencia. Independencia de criterios. Y que la decisión se respete además, ¿no? Porque claro, exactamente, Bautista. Porque podría suceder que la Corte diga lo que dice y, digamos, supongamos que es la contraria. La Corte dice, no, hay que volver a la clase presencial, hay que mantener la virtualidad, supongamos, y que supongamos que se opone a lo que dice la provincia de Buenos Aires, a lo que dice la ciudad de Buenos Aires. Hay que volver a la virtualidad y que la provincia de Buenos Aires cuestione la medida con cautelares y que siga, o sea, que haya así un conflicto. Pero no, efectivamente, la Corte avala lo que dice la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en este momento hay clases. A contrapelo de lo que el gobierno nacional quiere. Entonces ahí ya tenemos un freno, justamente lo que dice, lo que trae Bautista, esto que lo de los frenos check and balances es justamente de la teoría del federalista, ¿no? De Estados Unidos. Tiene que ver con el contrapeso. Acá tenemos un buen ejemplo de contrapeso. Bien. Van a ver la clase. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces. Y sobre nación y nacionalismo tuvimos las clases de Beatriz Mayo, de la historiadora, que me acuerdo Claudia, Mauro, sobre todo Claudia, me acuerdo que se quedó a las 3 horas, estoicamente, pero bueno, vamos a ver. Van a ver la última clase y las consignas son, pueden hacerlo hasta de 3 personas, 3 carillas mínimas, sin la carátula. Primero, identificar los aspectos, acá lo estoy copiando, de cada exposición. No me anda bien el teclado, pero acá les pongo. Identificar los aspectos centrales de cada exposición. 2. Relacionar esos aspectos centrales con al menos 2 ficciones a elección. Ficción puede ser cine, teatro, literatura, lo que quieran.
Nada más que eso. 3 carillas mínimo. Películas que hablen sobre lo que hablan las exposiciones o que les disparen algunas de las cuestiones que se dicen, les disparen la imaginación y digan, no, en realidad esto se relaciona con, ejemplo, literatura, Borges, no sé. Pero bueno, vean ustedes, películas que hablan sobre la nacionalidad, la nación, el sentimiento de pertenencia. Me decía Cruciani, estos puesteros no tienen patria, no tienen valores patrióticos. La patria como el sinónimo del bien común, ¿no? Sí, es ese, Santiago. ¿Para cuándo el trabajo? Bueno, el trabajo hasta el martes tienen tiempo, hasta antes de la clase del martes. Ay, bueno, quise escribir martes. Después le voy a pasar, lo voy a poner en el campus, pero ustedes ya saben, ¿sí? Ya vayan. Mínimo 3 carillas, por favor, trabajen, desarrollen, no copien y peguen, ¿sí? Hagan el esfuerzo de hacer una linda presentación. Bien. ¿Algo más? Entonces, el tema concreto es Estado-Nación. La charla, la nación es el tema. Vean la charla, usos políticos, religiosos, culturales de nación. Bien. Véanla tranquilos, o sea, tienen tiempo, son 3 exposiciones, pero no es, si ustedes se van a juntar a 3, no vale que uno diga, bueno, vos tomás la de fulano y vos la de... No, vean todos, todo el video. Y después cada uno dispare, bueno, a mí esto me hace acordar al Martín Fierro, a mí esto yo lo puedo relacionar con, qué sé yo, Made in Argentina, no sé, Los Memoriosos, esa película fantástica, creo que hubieron 2, ¿no? Con Brandón y entre otros, qué sé yo. Esperando la carroza, pues, o sea, hay un montón de películas que hablan sobre un poco cómo somos, o cómo nos retratamos. Muchas películas hablan sobre cómo nos relacionamos tortuosamente con el Estado, nuestra manera de ser. Hay mucho material al respecto. Hasta incluso la pueden relacionar, qué sé yo, con Pisa Birra Faso, películas que retraten ficciones, no sé, con ficciones ocupas, no sé, tumberos, el marginal. O sea, algún aspecto de lo que ustedes van escuchando lo van relacionando. O sea, hagan ese juego creativo libre a ver para dónde va la cosa. Por supuesto, también con el material que les fuimos dando, con algún artículo de la Constitución, digamos, lo que ustedes escuchan en la charla, en la conferencia, lo pueden profundizar con algún artículo de la Constitución o con alguna ley y luego ejemplificar con alguna ficción. ¿Listo, gente? Quedamos así. Profe, Buen fin una de- preguntita, Sí. perdón. Dale. Éramos un grupito de 5 cuando usted pidió, no sé si lo recibió, el trabajo del Paseo del Bajo. No, mandámelo, la verdad no lo vi, pero mandámelo ahora mismo acá al mail. Ah, bueno, porque me pensamos acuerdo, que no lo había recibido. No lo vi. Bueno, Mándamelo acá a mi Hotmail. ahora se lo mando. Bueno, gente, ¿alguna duda, consulta, comentario? ¿Está todo claro? Está claro, está claro. Bueno, que tengan un buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Buen día. Hasta luego. Ya le mando el trabajo. Hasta luego.